Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Juntos. En esta oportunidad, en principio, quería explicarles por qué no pude subir videos en las anteriores semanas. Bueno, en primer lugar eran las vacaciones, así que decidí tomarme un tiempito para descansar un poco después de tanto ajetreo que tuve que pasar en estos meses. Así que bueno, y también tuve algunas complicaciones personales por las cuales no me pude organizar de la forma más adecuada posible, ¿no? Pero bueno, quitando eso, quería anunciarles que, bueno, voy a seguir dando los videos, no lo dejé olvidado. Estaba pensando en algunas cosas de paso que estaba tratando de pensar, de implementar para hacer estos videos de una mejor forma, ¿no? Así que bueno, vamos a ir empezando con el tema. Como les mencionaba, vamos a ver este nuevo tema que tiene que ver con la abstracción según la programación, ¿no? Después, tal vez en un próximo video, yo estaba pensando en analizar algunas cuestiones del tema de abstracción para la investigación, algunas herramientas que pueden ayudarnos a investigar tal vez algún contenido que les interese. Así que bueno, eso es para otro video. Ahora vamos a hablar exclusivamente de la programación, ¿no? Una forma simple pero efectiva de trabajar. Tal vez algunos de ustedes estén pensando en qué es la abstracción, ¿no? Bueno, para empezar, se refiere a la capacidad de representar conceptos complejos de manera simplificada. Lo que se pretende con este tipo de técnica es aislar cualquier componente para poder comprender de una mejor forma su interacción con otros elementos del mismo ambiente en el cual estamos trabajando, ¿no? Ya sea a la hora de investigar o ya sea a la hora de representar algún tipo de información. ¿Por qué es importante esto para la programación? Bueno, para empezar, este tipo de técnica está relacionada a cualquier lenguaje de programación. Puede ser C++, Python o incluso programación orientada a objetos, que es especialmente sensible a este tipo de información porque obviamente es programación que tiene que ver con el comportamiento de ciertos objetos que necesitan simularse. Bueno, después obviamente tiene que ver con Arduino, que es otro sistema de programación automático. Es un programa que se utiliza bastante similar al C++ en lenguaje de programación y que ayuda a la automatización de ciertos procesos que pueden ocurrir, como vamos a ver más adelante, ¿no? En este ejemplo, uno tiene que imaginar que en programación uno quiere hacer prender una bombilla LED de color rojo para que después se apague solo, ¿no? Se prenda y se apague solo. Bueno, ¿qué se tiene que hacer para poder lograr esto? Bueno, acá menciona 3 pasos a seguir que nos ayudan a hacer esta abstracción, ¿no? Porque, como dijimos antes, la abstracción es aislar alguna información para poder trabajarla de una mejor forma, ¿no? El primer caso, que después ahí en la siguiente diapositiva vamos a mostrar en la práctica cómo se hace, es identificar el tipo de información que se necesita reproducir o trabajar. Después, el segundo paso es recordar qué necesitas hacer con esa información. Y en tercer lugar, comprender los comandos, por así decirlo, como se menciona así de forma simple, los códigos que uno necesita escribir para hacer este trabajo, ¿no? Es más que nada una continuación del paso 2, en la cual uno ya identificó qué hacer con la información y en el 3 lo pone en práctica a través de la escritura de ciertos comandos. Vamos a ver entonces, en el punto 1, ¿no?, cómo seguir. Uno tiene que comprender acá que cuando se trata de la representación del encendido de un LED, uno tiene que entender el concepto de pines digitales. En este caso, como menciona acá la paréntesis, int es entero en inglés. Es un comando que se utiliza en programación, tanto en C++ como Arduino, para introducir un tipo de dato entero. Esto se trata de números enteros, 1, 2, 3, 4. Y los pines digitales son ese medio que utiliza para poder reproducir el comportamiento de este LED, ya sea de encendido o de apagado, ¿no? Es donde se va a conectar el LED para que pueda asumir esa función. Después, como en el paso 2, como menciona que hay que saber recordar qué necesitas hacer con esa información, tenés que encenderlo y apagarlo. En este caso, como se menciona acá, interactuar con el pin digital que uno programó en el paso anterior, uno tiene que saber cuál es la diferencia entre la entrada y la salida de información. En este caso necesitamos que haga una determinada acción. En este caso sería la salida. En caso de introducir información, se elige entrada, pero en caso de que uno quiera ver una información determinada, tiene que programarla en salida. Esto después lo vamos a explicar más adelante con qué tipo de comando se utiliza para que se pueda salir la información y que uno lo pueda vislumbrar. Bueno, después acá en el punto 3 están los comandos que se necesitan, ¿no? Que algunos ya aparecen de forma predeterminada en el programa de Arduino para hacer este trabajo.
Int, como dijimos antes, se refiere a los números enteros, que vamos a introducir un número entero, una variable, con números enteros. Después, el void setup y el void loop son dos partes que aparecen en el programa y en el cual experimentan determinadas funciones, ¿no? El void setup es cuando uno carga ahí el programa y le indica a la computadora qué es lo que tiene que hacer. En cambio, el void loop es la parte en donde se explica cómo tiene que hacerlo, ¿no? Recordemos que las máquinas tienen una mentalidad de un niño de 5 años. Vos no solo tenés que decir qué hacer con la información, sino cómo. El void loop es para explicar el cómo lo tenés que hacer. Bueno, después está el pin mode, que es el comando en el cual señala en qué pin vas a conectar el LED para que haga esa función. Y después está el output, que no es más que la salida de la información, ¿no? Después uno va a colocar cómo se representa. Después el digital write, esto se utiliza cuando uno trata de configurar un número o una determinada escritura digital. Cuando uno quiera representar después algún sistema analógico, no se escribe digital write, sino análogo write, ¿no? Es más que nada para eso, ¿no? Para describir algún proceso que ocurra dentro de los pines digitales. Bueno, después el delay es como una especie de pausa, de interrupción, para que pueda hacerse de una forma automática el encendido y apagado del LED. En este caso en particular, ¿no? Y después está el height y low. Height significa encender y low apagar, ¿no? En este ejemplo. Vamos a ver la puesta en práctica, ¿no? de todo esto. Acá se menciona en la primera línea la variable entera, LED rojo. Las variables, por lo general, ciertas variables se tienen que poner en mayúscula para que la máquina lo relacione así con un tipo de variable. Igual a 13. ¿Qué significa? Que el número entero del pin en el cual va a funcionar el LED es el número 13. Entonces, lo único que tiene que hacer uno, bueno, después en la práctica, es conectar el LED rojo en el pin 13, porque si uno lo conecta en el pin 12, no va a funcionar el programa. Bueno, después está el void setup, lo que querés que haga ese pin. Entonces pones el comando de pin mode, el número mismo que pusiste en el principio, en el cual quieres que funcione el LED, y ahí lo programas. Después de poner la coma, pones el output, porque ahí es donde sale la información, ahí es donde se tiene que encender o apagar el LED. Ahí muestra la información. Después, en la última parte, la parte 2, se menciona el cómo tenés que hacer para visualizar la actividad del LED rojo, como habíamos mencionado anteriormente. Bueno, entonces pones el digital write, de vuelta, el pin, y en este caso encender. Y el delay de abajo significa cuánto tiempo tiene que estar encendido ese LED. Acá menciona 2000, que son los milisegundos. Nunca hay que olvidar, no son segundos, son milisegundos. Eso significa que, en términos prácticos, el LED se va a encender en 2 segundos, durante 2 segundos. Y bueno, después abajo se muestra la misma escritura, pero en este caso para que se apague. Y también, de la misma forma, que se apague durante 2 segundos. Bueno, esto es lo que le quería mostrar acerca de cómo utilizar la abstracción de datos en este curioso caso de programación de Arduino, de algo sencillo, ¿no? Para que traten de entenderlo de una mejor forma. Puede que algunos comandos que tal vez alguna persona pueda ver le sean desconocidos, porque obviamente nunca conoció el tema. Por eso lo expliqué aquí en este video, ¿no? Los comandos, para qué sirven, y también cómo tratar de aislar la información, ¿no? Para poder explicarla de una mejor forma, ¿no? Lo que les quería decir, que es algo súper importante, que marca la conclusión de este video, es que programar sin abstracción de datos es como construir un rascacielos con legos, pero en la oscuridad. ¿Qué significa? Pues si uno no sabe abstraer la información, uno nunca va a poder aislar un concepto para poder hacer esa programación y determinar sus comportamientos más importantes, ¿no? Como en este caso el LED. Uno nunca podría programar el comportamiento de un LED si uno se pone a fijar cualquier otra información que no tenga que ver con el comportamiento principal del LED, que es de encenderse o apagarse, ¿no? Entonces, esto también se puede replicar en otros programas, incluso más complejos, pero obviamente cada caso es particular, y si a alguno de ustedes les gustaría que haga un video sobre algún tipo de programación, tal vez en principio que yo comprenda o que no, en caso de que no, lo pueda investigar, para hacer un ejemplo más personalizado, me lo pueden pedir en los comentarios,
y después vemos cómo lo podemos hacer, ¿no? Otro dicho que es algo fácil de comprender es el por qué los programadores aman la abstracción de datos, y porque es la forma más simple y más elegante de decir que no tienen ni idea de cómo funciona el código. Un programador puede comprender los comandos, puede comprender la escritura de la programación, pero nunca va a comprender a menos que lo investigue. De hecho, obviamente no es algo oculto, simplemente no lo necesitan para programar bien algún determinado programa. No necesitan comprender cómo efectúa la máquina esa programación, a través de qué medios utiliza para cumplir ese fin, ¿no? Para mandar el procesamiento de la información. Puede que un programador sepa cómo hacer un programa, pero no necesariamente necesita saber la estructura interna de una computadora para hacerlo, ¿no? Eso es algo que más se dedica un analista de sistemas, ¿no? De sistemas informáticos. Un analista de sistemas informáticos sabe cómo la computadora procesa la información, pero tampoco necesita saber programador para ser analista de sistemas, ¿no? Por eso hay una amplia variedad de ramas dentro de la informática que muchas personas confunden y piensan que por simplemente ser informático uno tiene que saber un montón de cosas, de ramas que son diferentes. No es lo mismo analista de sistemas que programador, no es lo mismo programador que un técnico informático normal, convencional, no es lo mismo un especialista en redes que una tecnicatura informática, ¿no? Son diferentes cosas, ¿no? Está el tema de las redes, está el tema de los sistemas operativos, está el tema del hardware, está el tema de la programación, diferentes ramas de la informática para comprenderlas todas al 100%, ¿no? Obviamente cada informático tiene su especialidad. Y bueno, y por último, es algo importante de la abstracción de datos, es que es la habilidad de llamar a algo simple solo porque lograste esconder todas las partes complicadas debajo de la alfombra. Como dije antes, un programador no necesita saber la estructura interna de una computadora para programar, simplemente necesita saber lo más básico y en base a esto programar una línea de comandos, lo que se llamaría el código fuente, para poder describir qué comportamiento necesita que tenga ese determinado programa. Pero bueno, ya dicho todo esto, es hora de despedirse. Así que bueno, si les gustó el contenido pueden suscribirse y también compartirlo a otras personas para que puedan enterarse y también puedan tener alguna ayuda para que puedan investigar. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un lindo día.